A continuación presentamos la conferencia Educación STEAM en el aula de primaria, Fundamentos y Propuestas, a cargo de la doctora Belén Palop, quien cuenta con una vasta trayectoria en el desarrollo e impulso de la educación STEM a nivel europeo. La doctora Palop es ingeniera y doctora en matemática aplicada en el campo de la geometría computacional por la Universidad Politécnica de Cataluña. Desde el 2015 integra el área de didáctica de la matemática en la Universidad de Valladolid. Desde España y por primera vez en Uruguay, invitamos a subir al escenario a la doctora Belén Palop. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver. Si me podéis pasar al otro que vea para maximizar aquí. Muy bien. Creo que lo tengo. Bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y felicidades a todos los maestros y las maestras presentes. Me encanta que sea justo hoy el día en el que voy a hablar de STEAM en primaria, que es uno de los sitios más naturales en los que el STEAM se deja funcionar. Como decía en la presentación, yo tengo un perfil que no es el de maestro. Yo soy ingeniero, yo he hecho el doctorado en matemáticas, pero en algún momento empecé a no ser solo profesora de universidad, sino a preocuparme más de cómo soy de profesora. Y en ese viaje de la docencia empecé a trabajar con niños cada vez más pequeños. Y en algún momento empecé a trabajar con niños cada vez más pequeños de distintos países de Europa. Entonces, una de las cosas que tenemos en Europa es una serie de becas y de proyectos que nos permiten trabajar colaborando entre diferentes países. Entonces, lo que quiero hoy es que me acompañen desde un viaje que vamos a hacer en el que empezaré quizás un poco en las cosas más etéreas o cosas que dice uno, y esto que arriba queda, ¿no? Pero voy a ir haciendo un zoom in, entonces ténganme un poco de paciencia, porque una vez que yo cuente cuál es nuestro punto de partida en ese viaje en el que iremos bajando, pues al final de verdad que les voy a enseñar lo que estamos haciendo en aula. Pero necesito primero que nos pongamos de acuerdo en qué quiero decir cuando yo digo educación STEAM, porque a lo mejor no estamos queriendo decir exactamente lo mismo y es importante que estemos de acuerdo. En lo que yo creo que sí que estamos todos de acuerdo es en las matemáticas, ese sí que es internacional y ahí no hay gran duda. Entonces voy a necesitar que por un segundito hagamos un poquito de trabajo de matemáticas. Todos sabemos lo que es un par y un impar, ¿verdad? Y es algo que es contenido de primaria, de matemáticas. Y aquí tenemos varias preguntas sobre los números pares y los números impares. En particular son preguntas sobre la suma de números pares, ¿verdad? Ahora me gustaría que hicieran un pequeño ejercicio que es, a la vista de todas estas preguntas, ¿cuáles son más fáciles de contestar o más evidentes o más un ejercicio y cuáles exigen más al alumno? ¿Podríamos ordenarlas por grado de profundidad o de dificultad? Sin hacer la suma, indica si 237 más 521 es par, ¿les parece la más sencilla de todas? ¿Hay alguien que piense que hay otra aún más sencilla? La última, completa par más par. ¿Cuándo sería esa una pregunta sencilla? Después que lo hayan practicado. Cuando lo han practicado, esa es una pregunta típica de examen muy sencilla, ¿no? Completa. Ya lo aprendiste, ahora replica lo que ya conocías. Sí, tienen un mapa de cómo sería la dificultad. Cada uno podrán variar más o menos arriba o abajo alguna, pero en general, ¿cuál dirían que es la más difícil de todas?
Demostrar que al sumar dos impares da par. Demostrar, eso es una palabra muy grande para un niño de primaria, ¿no? Es una palabra realmente importante. ¿A dónde estoy yendo cuando hablo de fácil o difícil? Pues estoy intentando que nos vayamos a la taxonomía de Bloom, donde nos dice que en el nivel más básico el alumno va a recordar y en el nivel más complejo el niño va a crear. Ese crear me lleva a ese demuestra y ese recordar, que es lo que decían por acá. Si yo ya te dije que par y par da par, eso ya es un recuerda. Y entre medias, con el mismo concepto que es la suma de un par de números, yo puedo ir trabajando en distintos niveles. ¿Esto a dónde me lleva? Pues a que el contenido siempre va a ser la suma de números pares, o de un par y un impar. Ese es el contenido. Pero la competencia que estoy desarrollando en el alumno según la pregunta que le hago es totalmente distinta. Entonces, en España venimos ya del orden de 16 años con un currículum competencial, en el que lo que nos están pidiendo es no te quedes en el temario, ese de tema 1, los números, y uno de los apartados es paridad, sino que tenemos que ir un paso más allá. Tenemos que hacer al alumno competente de alguna manera en ese contenido. ¿Y qué es esa competencia? Es darle un sentido, movilizar en alguno de los niveles donde queremos que el alumno llegue y que queremos que el alumno haga con esa paridad y con esa suma de números. ¿Qué tenemos entonces en ese cambio del contenido a la competencia que hacer? Pues lo pinté aquí como toda una maraña que sucede entre el adulto que está en el aula y el niño que está aprendiendo. Y uno de los primeros cambios que nos lleva a ese cambio del contenido a la competencia es el sujeto de la acción. Cuando yo trabajo el contenido, yo puedo ser un docente que cubre un contenido, incluso el verbo es dar clase, yo te doy. Pero cuando yo trabajo la competencia, yo no competengo, yo no competo, yo no tengo nada que ver con esto. El sujeto ha cambiado. Es el niño el que es competente, es el niño el que desarrolla la competencia. Yo no puedo desarrollar la competencia en otra persona. Entonces ahora de repente cambia el sujeto de la acción, porque ya no depende de mí, ahora depende de él. Y mi trabajo tiene que ser que él se haga competente. Claro, para eso tengo que elegir muy bien mis tareas, porque según la tarea que yo esté diciendo, estaré trabajando una competencia u otra. Y esto lo he puesto para la suma de pares, pero el temario es muy extenso, tiene muchas materias y cada una de ellas tendrá sus contenidos. Y en algunos contenidos yo tendré que llevarlo a un nivel de competencia y en otros me tendré que conformar con otra. Esta demostración no puede estar al alcance de un niño de primaria a menos que permitamos, digamos, una demostración así un poco formal. Pero esto de aquí perfectamente. Entonces yo tengo que ver en qué nivel tengo que hacer competente al alumno dependiendo del contenido, del curso en el que está, de a dónde llega. ¿Qué más necesito? Necesito una expectativa de confianza en el alumno. Cuando yo doy clase, yo soy aquí el más importante y poco depende de mi alumno. Cuando el alumno tiene que hacerse competente, lo primero es que tengo que creerme que puede llegar a ser competente. Entonces, si yo empiezo pensando que mis alumnos no van a ser capaces de demostrar, es difícil que les dé el tiempo suficiente, que espere, porque los tiempos son fundamentales, que yo espere hasta que surja esa idea, hasta que lo hablen entre ellos, hasta que lo asuman y puedan desarrollarlo. El tiempo ya no lo marco yo, porque ya no soy yo el sujeto, lo marcan ellos. Y entonces, hasta que no sucede ese aprendizaje, yo tengo que estar pues, esperando, acompañando. Necesito un clima de aula distinto, necesito un clima de aprendizaje, no de enseñanza. Entonces, a veces he pasado del aula en la que los chiquitos están sentados muy calladitos y muy obedientes y qué gusto de esta clase, qué silencio, a una clase en la que el alumno es activo. Hay ruido, hay movimiento, es más incómodo, se descontrola, puede ser más, pero es muchas veces el síntoma de que está sucediendo el aprendizaje. Porque el alumno callado, que solo escucha, es posible que esté pensando en cualquier otra cosa. Pero el alumno que está conectado está generando un clima diferente.
Otro de los ingredientes que he dejado aquí en esta maraña de ideas que quería barrer un poco así inicialmente está la motivación. La motivación a veces pensamos que viene de la tarea o de lo que ofrecemos o de que el docente haga las cosas de una manera muy sorprendente, que saque conejos de una chistera y la motivación inicialmente donde viene del logro. Si yo tengo un chico en clase que no sabe de lo que estamos hablando, que se perdió hace 2 cursos, que no entiende el texto que leyó, que no entiende el enunciado del problema que los otros resuelven, ese niño no puede tener motivación, por bonito que sea el problema, por mucho que yo haga lo que yo quiera por motivarlo y traiga globos. Es que no tiene ningún logro. Entonces, el dar tareas en las que ellos pueden entrar a hacer algo es lo que va a generar la motivación. El poder empezar, el poder arrancar es fundamental. Entonces, tener siempre alguna tarea, lo llamamos de suelo bajo, no sé si aquí usáis ese término, tareas de suelo bajo y techo alto. Suelo bajo para que todo el mundo pueda entrar y techo alto para que todo el mundo pueda crecer. Entonces vuelvo de nuevo, como veis en esta maraña, vuelvo de nuevo a la tarea. Es fundamental qué es lo que estoy proponiendo que suceda. Y me dejé en la zona central el acrónimo CASA, que hay un libro que se llama Coaching Educativo de Pilar Martín, que toma las ideas de Roberto Aguado para decir, hagamos que los alumnos estén en casa, casa de curiosidad. Despertemos su curiosidad, la curiosidad es un gran motor. Despertemos su admiración por la materia, por lo que está sucediendo, el querer venir, ese, oh, qué bonito, qué sorpresa, qué interesante. Trabajemos siempre desde la seguridad, y la seguridad es no que digamos, no importa si te equivocas, sino que yo no tome nota cada 2 semanas de por dónde vas y me apunto un 7. Y dentro de 2 semanas me apunto un 5. Y dentro de 2 semanas me apunto un 7. Y ese niño sabe que aunque esto ha sucedido en octubre, cuando llegue junio nunca tendrá la máxima nota porque yo voy a hacer una media. Y te castigo por los errores que cometiste en tu proceso de aprendizaje. Entonces, la seguridad es que yo no tomo nota de tus errores. Cuando yo tomo nota es cuando tú me demuestras que alcanzaste una competencia. Y en ese momento digo, la alcanzó. Pero todas las veces en las que no, yo tengo que dejarle equivocarse. No vale el discurso solo. Discurso de, ay, os podéis equivocar, pero estoy tomando nota. No, os podéis equivocar de verdad. Os podéis equivocar sin penalización. Os podéis equivocar porque habrá otra oportunidad. ¿Cuándo no hay más? Hombre, cuando la administración me diga, este chiquito ¿qué nota tiene? Bueno, pues ahí ya no tengo más tiempo. Pero mientras eso no suceda, de nuevo vuelvo a los tiempos. Tengo que dejar que eso suceda. Y el último es la alegría. No me entiendan como que estemos todo el día contando chistes en el aula, sino como ausencia de la tristeza. Tiene que haber un ambiente agradable en lo que los niños, repito, estén en un estado de curiosidad, admiración, seguridad y alegría. Y ese entorno de emociones adecuadas para el aprendizaje, con unas tareas adecuadas donde el docente deja un poco de ser el centro de todo este proceso y deja paso a los niños, es lo que andamos buscando. Ven que aún no aterricé, ¿vale? Déjenme que siga un poquito en estas dimensiones. Y ahora ya sí, llego al STEAM. ¿Qué es el STEAM? Pues hay tantas definiciones, hay tantas interpretaciones, que uno empieza a decir, pero bueno, cuando lo dice un periodista y sale, necesitamos más mujeres en las carreras STEM, ¿a qué se refieren? Pues a carreras de matemáticas, ¿sí? Como yuxtaposición, una al lado de la otra, son simplemente un acrónimo para no decir la versión larga del término. Pero si lo miramos en un colegio, en una escuela, lo que estaríamos diciendo es que cada salón de clase tiene a sus chiquitos, están cada uno en lo suyo, con sus puertas cerradas, sus ventanas cerradas, cada uno, las matemáticas por un lado, el otro por otro lado, son las 10, niño pinta, son las 11, niño toca la flauta. ¿Qué sería la visión multidisciplinar? Bueno, abrimos ventanas y nos miramos. De vez en cuando el profesor de matemáticas comenta algo sobre otra asignatura
O, bueno, en el caso de primaria es el propio profesor y él mismo puede saber, como hicimos antes, y hace referencia en una materia a cosas que suceden en otra materia. Al menos se ven. Estamos en un nivel de integración superior. ¿Dónde suele ser el primer paso de un centro que intenta llegar a una educación STEAM? Es la interdisciplinariedad. Ahí ya abrimos, además de las ventanas, ya abrimos puertas y transitamos. Y muchas veces, cuando un centro inicia este proceso, lo que dice es, elijamos un tema y trabajemos todos sobre ese tema. Y entonces se trabaja, qué sé yo, la prehistoria. Y el de matemáticas propone problemas con prehistoria, los dinosaurios o años de no sé qué. Y el de ciencias naturales habla de evolución de... Y cada uno está mirando a un mismo tema desde su disciplina. Pero las disciplinas siguen estando ahí. Sigue siendo a las 10 matemáticas y a las 11 lenguas, solo que estamos mirando en una misma dirección y nos vemos mucho más y pasamos de una zona a otra. Cuando yo hablo de educación STEAM, a donde quiero ir es aquí. A donde quiero ir es a la transdisciplinariedad. Y es ese trabajo en el que si uno se acerca a un chiquito y le pregunta ¿de qué es esto? ¿Qué estáis aprendiendo? ¿De qué asignatura es esto? Te dice, no lo sé. No tengo ni idea. No sé dónde estoy. Sé que estoy aprendiendo cosas, pero no les sé poner nombre. Me tiraron la muralla y yo ya no tengo el como son las 10, toco la flauta. Como son las 10, estoy resolviendo un problema en el que muchas disciplinas intervienen. Y entonces he derribado los muros entre ellas. ¿Defendemos nosotros que debería trabajarse así todo el tiempo? Pues no. ¿Por qué? Porque cada disciplina tiene también una manera de pensar, una manera de desarrollarse, tiene unos conocimientos propios, hay que institucionalizar ciertos conocimientos y uno tiene que estar en clase de lengua en algún momento pensando en esa ortografía de una manera propia de su disciplina, igual que las matemáticas, cada una tiene de alguna manera una manera de pensar en ella. Entonces, no se trata de que las disciplinas desaparezcan del currículo, sino de que exista ese momento en el que la disciplina se trabaja desde su manera y sus maneras y otros momentos en los que derribamos las fronteras. Es constante cuando uno habla con profesores de enseñanzas medias. Es que no relacionan, es que vieron el tiro parabólico y no ven que esto es lo mismo cuando veíamos las ecuaciones de segundo grado. Claro, porque eso no lo tiene que construir el niño. Tú trazaste un muro y le pediste a él que lo saltara solo. ¿Qué tal si de vez en cuando quitas el muro, estableces las relaciones y no le dejas a él el trabajo de integrar? Lo integras tú, lo trabajas unido en un proyecto y al cabo de cierto tiempo, desde el aula de mate, desde el aula de física, seguimos trabajando. De alguna manera lo que estamos pidiendo es que lo que era información cuando estaba justapuesto y le pedíamos al niño, dada la información, construye tú el conocimiento, que nosotros los ayudemos a construir esos surcos que conectan unos puntos con otros y que transforman la información en conocimiento. Voy a usar entonces en esta charla esta definición de educación STEAM, que lo que dice es que vamos a integrar el trabajo escolar de ciencias naturales y sociales, de matemáticas, de humanidades, que muchas veces se nos olvidan. Las humanidades parece como que no pertenecieran. Cuando hablamos de STEM, puedo estar más o menos de acuerdo. Cuando ya llegamos al STEAM, esto ya no tiene más remedio que estar ahí. El arte, hasta el punto en que el alumno no sabe dónde está, no se disciernen las fronteras entre unas materias y otras. Y la práctica docente se apoya en la ingeniería para hacer las metodologías de trabajo y las herramientas tecnológicas para permitir a los alumnos, y subrayo, adquirir competencias. El objetivo de la educación STEAM no va a ser el de memorizar saberes, sino el de adquirir competencias. ¿Puedo yo ser competente en algo sin saber de ese algo? Es evidente. Entonces, el trabajo por competencia no quiere decir que vayamos a trabajar menos que cuando trabajábamos por contenido, es al revés.
Es no solo quiero que tengas el contenido, sino que sepas qué hacer con él. Y te voy a subir en la taxonomía de Bloom todo lo que pueda. Mi objetivo es que sepas cuanto más mejor, que no solo lo recuerde, sino que además de recordarlo, y te voy a intentar subir. ¿Cómo trabajamos la educación STEAM? Dice, pues el alumno haciendo, todo el tiempo haciendo, nunca les puedo explicar nada. Sí, claro que sí. Lo que yo he puesto antes, esta definición, no dice nada de cómo es la metodología, solo dice qué vamos a hacer. La metodología dice, oye, yo quiero trabajar con rutinas de pensamiento, a mí me encanta el veo, pienso, me pregunto, el compara, contrasta. Hay un montón de rutinas que me permiten que el alumno haga evidente su pensamiento. Vale, está. Es que a mí lo que me gusta es que vayan haciendo un descubrimiento guiado en el que yo sé que van a acabar descubriendo una serie de propiedades de no sé qué plantas, pero no quiero decírselo yo. Quiero que ellos, a través del proyecto que están haciendo, lo descubran. Cabe. Es que yo prefiero una lección magistral, porque este tema en concreto no se les va a ocurrir de ninguna manera. Vale. Aprendizaje basado en proyectos, en problemas, en retos. Incluso la parte del ejercicio rutinario de algo, es que necesito que repitan varias veces, porque esto hasta que no se hace varias veces no se adquiere. También cabe. Entonces, quien mejor marida con el STEAM es el aprendizaje basado en proyectos. Pero durante la elaboración de un proyecto, un buen docente tiene que tener un montón de herramientas en el bolsillo y decir, en este momento la que yo tengo que sacar es esta. Y en este momento la que corresponde a aquella. Y en cada momento, a lo largo del proyecto, yo me voy a encontrar que es mejor entrar de una manera o de otra, de todas las metodologías que yo conozco. Pero la guía del aprendizaje basado en proyectos es muy potente para hacer esa integración. Con todo eso, en estos proyectos que estábamos trabajando con compañeros de la Unión Europea de distintos países, descubrimos que todas estas ideas se quedaban un poco como en el aire. Son, bueno, sí, me encantaría, la carta a los reyes, esto es lo que yo querría tener, me encantaría que el docente puntos suspensivos, las tareas puntos suspensivos. Y en algún momento dijimos, bueno, vamos a intentar formalizar esto de manera que podamos tener los elementos clave de esa educación STEAM tal cual nosotros la estamos entendiendo. No estoy diciendo que esta sea, lo que digo es que esta es la que nosotros entendemos. Entonces, este modelo de STEAM to Learn dice, STEAM es integración y STEAM es un proceso. Es una integración de materias, ciencias naturales, ciencias sociales, tecnología, matemática, arte, ingeniería, y ahí pone puntos suspensivos porque cuando nos ponemos a integrar y trabajamos desde un equipo multidisciplinar, educación física también añade, música también, todo el mundo añade. Es una integración de conocimiento y competencias. Ya decía que el conocimiento en sí mismo no me sirve si no sé qué hacer con él. Y la competencia me dice qué va a hacer el alumno con el conocimiento. De individuos, en general vamos a intentar trabajar desde el trabajo de grupo, que imagino que en su currículum saldrá también, es una de las competencias esenciales de un ciudadano. El saber vivir en sociedad me lleva a, en concreto, en el aula de primaria, a saber vivir en mi pequeña sociedad que tengo inicialmente, que es mi salón de clase. Y en la integración del cuerpo y la mente. Me pasa mucho cuando veo propuestas de aula, cuando yo doy clase en magisterio, y entonces los alumnos, a lo mejor de primer año, hacen propuestas de aula que lo llamamos de pura purpurina. Es poner purpurina, queda muy brillante, pero ¿qué pensaba el alumno mientras echaba la purpurina? Y a lo mejor estaba pensando, esta tarde voy a jugar al Valorant con mis amigos. No, si el alumno está recortando un triángulo, yo necesito que su mente esté pensando en ese triángulo. La tarea que él tiene que estar resolviendo en ese momento, que tiene las manos ocupadas, tiene que tenerle la cabeza ocupada en lo que está haciendo. Entonces, el cuerpo y la mente necesito que estén en sintonía. No puede ser que estén preparando una página web y que dediquen más tiempo a elegir el tipo de letra que a lo que van a poner.
Entonces yo ya tendré que hacer para que lo que hago con mi cuerpo y lo que pienso esté perfectamente alineado a lo que quiero que aprendan. Porque hemos dicho que era aprendizaje basado en proyectos. No es que lo que yo sé lo aplico, es que aprendo a través de la realización del proyecto. Y STEAM to Learn, además de esta integración, es un proceso. Antes ya lo he dicho, que no tenemos que buscar tanto una educación finalista, es una educación formativa. Cada cierto tiempo la Administración me pide un número y yo se lo tengo que dar, es mi obligación legal. Pero lo que yo hago en mi aula no tiene que ser recolectar números para la Administración, tiene que ser vivir con mi alumno ese proceso de aprendizaje en el que yo orquesto, pero quienes tocan son ellos. ¿Vale? Y vuelvo a subrayar quién es el sujeto activo del aula. Sí, yo voy diciendo hacia dónde vamos, claro que sí, y tengo que tener unas ideas clarísimas de hacia dónde están yendo mi alumno, tiene que tener unas metas bien claras. Yo sé hacia dónde va este barco, siempre lo sé, y los alumnos pueden confiar en mí en que sé hacia dónde va el barco, pero quienes reman son ellos. ¿Con qué motivación? Con la de resolver un problema realista. Entonces, distingo realista de real. Real es algo que existe en la realidad. Realista para un niño de infantil es que vamos a hacer una casa para unos dinosaurios. Y no existen los dinosaurios, pero el niño me lo compra. Está de acuerdo en hacer esa casa. Le motiva a hacer esa casa. Bien, pues eso es realista para él. Hacer una bufanda para una jirafa. Es realista. A los 12 años no te hacen la bufanda, no te lo compran, no es realista para ellos. Entonces, a los 12 años lo que es realista para ellos a lo mejor es que en una estación espacial vamos a hacer, y van y lo compran. Entonces, realista consideramos que es cualquier cosa que el niño que va a hacer ese proyecto le parece suficientemente razonable para meterse en ello y decir, voy a intentar darle una respuesta a esto. Y como decía, está integrado con con el aprendizaje basado en proyectos. Claro, uno ve por ahí repositorios, Scientix, no sé si lo conocéis, Scientix es un repositorio de muchísimos proyectos. Y ves repositorios en todas partes, propuestas, Pinterest, gente que ha hecho cosas, en Instagram hay gente que pone las cosas que ha hecho en el aula y uno dice, ¡ay, qué chulo! ¡Qué interesante! No se dice chulo, ¿cómo decís chulo? Qué emocionante, no sé cómo decir chulo. Qué interesante, cómo me gustaría hacerlo en mi aula. ¿Estoy trabajando en la educación STEAM cuando hago eso? Entonces, una de las cosas que hemos desarrollado en el contexto de estos proyectos es, démosle al profe que está en el aula una manera de saber si una propuesta que encuentra por ahí está o no está alineada con estos modelos. Porque a lo mejor es solo purpurina. Vamos a hacer un análisis profundo. ¿Qué tengo yo que tener en cuenta? ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Pues que con estas dimensiones que teníamos en el esquema anterior, dice, es una integración de materias. Y entonces hemos dicho, hagamos unos semáforos donde el docente que quiere saber si ese proyecto es educación STEAM puede marcar, pues sí, más o menos, sí, considero que cubre diversas competencias con ese proyecto, puedo hacer una calificación del grado de adquisición y eso sería el nivel amarillo, pero a lo mejor es una propuesta que es sobresaliente en ciencias sociales y que tiene deficiencias en matemáticas. Y con eso lo vamos haciendo uno por uno, de conocimiento y competencias, de individuos, del cuerpo y la mente. Entonces, proceso educativo es realista desde la perspectiva del alumno, anima a explorar soluciones, se involucra a los alumnos de manera activa, aprenden por indagación de manera autónoma. Entonces, lo que vamos haciendo son una serie de preguntas que nos permiten saber si esa actividad está o no alineada. ¿Qué hacemos si algo está en rojo? Somos docentes, pues ponemos creatividad en marcha y lo arreglamos. Si yo veo que algo tiene rojo, pues digo, oye, esto no tiene matemáticas. ¿Cómo hago que para resolver el problema necesiten usar las matemáticas? Daos cuenta que no he dicho voy a ver cómo meto una actividad de matemáticas relacionada con el tema, porque eso sería multidisciplinar. Lo que he dicho es voy a poner un tropiezo en su camino
del proyecto, de manera que para resolver su problema tengan que usar la matemática. No es porque yo lo digo que tú calculas la superficie de no sé qué, es porque te hace falta para resolver el problema. Entonces, lo que vemos que nos va quedando en rojo, lo vamos pasando. Esto, la que os pongo aquí es la de implementación, luego os daré un enlace donde si queréis la podéis descargar, y tenemos dos rúbricas. Una es la de implementación y la otra es la de diseño. La de diseño es si yo decido con mis compañeros vamos a hacer un proyecto STEAM, y la implementación es cuando yo decido llevarlo a cabo en el aula. ¿Qué es lo que hacemos cuando trabajamos con docentes que lo están llevando a cabo en su aula? Es que lo tengan presente. Entonces, esa rúbrica está todo el rato en el aula y los alumnos están trabajando y cada cierto tiempo yo miro. Ayer vi que esto no estaba terminando de funcionar porque no están aprendiendo a través de la experimentación. Voy a ver cómo mejoro eso. Entonces, el tener la rúbrica no es un trabajo forense que cuando terminó el proyecto yo hago una autoevaluación y digo me salió mal. Es un trabajo que yo hago de evaluación formativa conmigo mismo que dice, ¿me está saliendo bien? Tengo que girar el timón y entonces me permite que la implementación sea mucho mejor si tengo esto presente. Lo que voy a contar a continuación son algunas de las ideas y de las propuestas que se han llevado a cabo en este contexto que les decía internacional. STEM for Math es un proyecto que funcionó desde el 16 al 19, en el que estábamos España, Portugal, Bélgica, Suecia y Finlandia. Cada uno con un currículum totalmente distinto, cada uno con una idea inicial de lo que era totalmente distinto y, de hecho, claro, les estoy hablando de 2016, a nosotros nos pareció en ese momento que STEM era la palabra que andábamos buscando. Cuando pasó el tiempo, no demasiado, que llevábamos trabajando en ello, nos dimos cuenta de que a los niños el arte les sale de manera natural, que la lengua y las humanidades estaban implícitas en todos los proyectos de manera natural. Y nos arrepentimos de haberlo llamado STEM for Math, pero era tarde. Ya el logo estaba hecho y la propuesta de la Unión Europea aceptada. Y nos tuvimos que llamar STEM for Math, pero nos falta esa A, porque realmente en las actividades propuestas sí que está. Entonces, STEM for Math tiene una colección de actividades, de proyectos, en los que intentábamos subrayar un poco más la parte de matemáticas. ¿Por qué? Porque a veces en los proyectos STEM, cuando son así de educación STEM integrada, la matemática se queda solo como una herramienta. El alumno sabe hacer no sé qué y entonces en el proyecto lo aplica. Pero eso va en contra de la definición de aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué aprende? ¿Está aprendiendo? Entonces, aquí nuestro foco estaba en reforzar los aspectos matemáticos de las propuestas de STEM. Este otro es el que sigue. El equipo funcionó muy bien. De hecho, en Bélgica, que son los coordinadores principales, nos animaron a pedir otro, a seguir con el mismo equipo y entonces lo que hicimos fue añadir a Italia y a Lituania. Entonces, desde Lituania, no sé si alguno habréis estado en el taller de Bebras esta mañana o si lo conocéis, pero son expertos en la parte de pensamiento computacional. Entonces, el equipo de Bebras es a través de, hemos contactado con el equipo de Bebras porque forman parte de este proyecto. Y este es STEAM-CT, ahora ya la A está en su sitio, y el CT es de Computational Thinking. Entonces, ahí lo que intentamos es ir avanzando en este camino que estamos haciendo internacionalmente hacia que los alumnos desarrollen el pensamiento computacional mientras hacemos otras cosas. Como todavía no tenemos asignaturas propias de pensamiento computacional, necesitamos hacerlo transversalmente, desde mate, desde ciencia, desde donde sea. Y entonces aquí encontraréis, si miráis, proyectos en los que aparece el pensamiento computacional. Y os doy también el enlace de UVA-STEAM, que es el grupo de la Universidad de Valladolid, con el que hemos estado colaborando en estos proyectos, y ahí podéis encontrar, en los proyectos que tiene, podéis encontrar las rúbricas, podéis ver ideas distintas y, bueno, tenéis ahí también el enlace de esto. No sé si veis que el avión ya casi llegó, ¿sí? Entonces,
Bueno, ¿alguien quiere compartir una duda, una reflexión en estos 3 minutos? ¿Qué pensaron? ¿Era esto lo que esperaban de educación STEAM o esa definición? ¿O no te caigas? Hola, soy Adriana de la Escuela 108 de Solimar. Estos días anteriores a venir acá estuvimos hablando con una compañera en la escuela y a otras que le explicaba qué quería decir STEAM. Y lo que vimos es que, no sé si todos, pero hace años que estamos trabajando, no tenía esa etiqueta de STEM, pero desde una pregunta investigable o algo que el niño presente curiosidad, hacer un proyecto y trabajar áreas como matemática, tecnología, ciencias, es como que se viene dando hace tiempo, lo único que ahora se le puso ese nombre, ¿no? O ahora se hizo más mundial, no sé. Pero, por ejemplo, en 2016 hubo un tornado acá en Uruguay, que en Uruguay haya tornado es rarísimo. Se armó tremendo proyecto y se terminó con un producto que se hizo una caja para hacer un tornado adentro. Pero se trabajó matemáticas, ciencias, geografía, un montón de cosas y llevó tiempo. Sí. Y los niños te van llevando, como el río. Y uno tiene que aprender, reaprender, entonces... y no hay duda que el niño aprende. El aprendizaje basado en proyectos es lo mejor que debe haber. Entonces, eso quería hacer como reflexión. No es algo nuevo, no es algo de ahora. De ahora es el nombre.
Antes no tenía nombre, pero lo hacíamos muchos docentes. Sí, yo creo que el sitio natural del STEAM, al menos en España, es la educación infantil, donde el currículum no solo lo permite, sino que lo favorece, ese aprendizaje mucho más integral. Entonces, su sitio natural en infantil sucede. ¿Qué me pasa en primaria? Que el currículum es mucho más rígido. Y cuando digo más rígido, lo es sobre todo en algunos países, en general los latinos más. Cuando estas conversaciones las tenemos con la gente de Finlandia, nos miran diciendo no es posible que la ley te diga cuándo es el momento en el que el niño tiene que aprender la tabla del 2. Digo, sí. Sí, lo dice. Dice, si el niño no está listo. Digo, es que a mí la ley no me pregunta si el niño está listo. Me dice que como tiene esa edad, pues lo tiene que aprender. Y a ellos les estalla la cabeza, porque no entienden cómo una ley puede ir por encima del desarrollo del niño. Pero es que la ley española sí lo hace. Y entonces la idea que en infantil es tan natural de seguir el interés del niño para desarrollar un proyecto, igual la tabla del 2 no me sale. Igual ese proyecto no me permite meter la tabla del 2. Entonces, en los sitios que tenemos un currículum tan estricto, tenemos el problema del tiempo. ¿No tenéis esa sensación? El tiempo, el currículum, que no lo cubro, que no me da. Si el proyecto no está bien diseñado, a lo mejor yo no puedo hacer check en todos los saberes básicos de este curso y entonces el proyecto se convierte en un además de todo lo que tengo que hacer el proyecto STEAM. El tener proyectos que ya respetan el currículum a nosotros nos ha servido para encontrar mucha menos resistencia en el docente, encontrar mucho más fácil la calificación, porque ya no es el niño aprendió matemáticas, no el niño aprendió la tabla del 2. Porque el proyecto se diseñó para que tuviera la tabla del 2. Entonces, el alinearnos muy bien con el currículum, y claro, te quita la libertad que sí tengo en infantil, de ay, a los niños les gustan los castillos, hagamos sobre castillos. Es que igual los castillos no admiten la tabla del 2, pero esto otro sí. Y entonces ahí, sobre todo Portugal, España, Italia, hemos sido los que hemos llevado mucho más esa parte de intentemos, por favor, alinearnos con el currículo. Nos ha pasado una cosa, claro, esa no tiene paralelismo seguramente aquí, pero por lo que sea, alguien en España decidió que a los 12 años los niños en la materia de ciencias tienen que aprender los platelmintos, geología, una serie de cosas que no hay manera. Y en el currículum de 12 años no conseguimos integrar las ciencias naturales porque no hay nada que sea mínimamente cercano a ellos. Y entonces las ciencias naturales siempre, ay, nos lleva muchísimo, si encima elegirán ellos el tema, se nos hace más difícil. Entonces, el tener que respetar el currículum, los tiempos, las calificaciones, los saberes básicos, las competencias, nos pone muchas restricciones de contorno. Y entonces el partir de una idea predefinida, aunque nos quita un poco de flexibilidad, nos permite avanzar mucho más seguros en el aula de que no estamos haciendo un trabajo además de, porque bastante tenemos ya, yo creo, con los currículos en general están muy sobrecargados, yo creo, y no dan tiempo, que es lo que un niño necesita. En Europa, Europa tiene muchos currículos. En Europa del Norte el currículum es flexible, en Europa del Sur no. O sea, cuanto más arriba, menos rigidez tienen. Pero en concreto eso, Portugal y España lo tenemos cerradísimo. Entonces es un nivel de concreción muy grande. Y en ese nivel de concreción, si están los platelmintos, están los platelmintos. Y eso es lo que hay. Y yo puedo hablar del vidrio porque me encantó el proyecto del vidrio, pero es que lo que yo tenía que tratar eran los platelmintos. Entonces esas restricciones nos obligan muchas veces y no todas las ideas se dejan incluir los platelmintos. Pocas se dejan. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra reflexión? ¿Seguimos entonces? Gracias. Bueno, pues ahora ya aterrizo. Ahora ya aterrizo en ideas concretas que se han desarrollado todas de la misma manera. Nuestra manera de trabajar en estos equipos internacionales consiste en que un país desarrolla una idea y piensa, qué bonito sería si los niños
y elaboran un proyecto, una idea de proyecto, lo diseñan con esas rúbricas que veíamos antes, diciendo voy a intentar que esté alineado con esto que decimos, que los alumnos cooperen, que el profesor tenga tal, que integre las materias. Y entonces un país diseña, pero a lo mejor ese país le encanta y tiene como una idea implícita de cómo eso va a suceder. Y que ellos lo prueben, a lo mejor no es lo más ético, porque ellos ya le tomaron cariño al proyecto y es más difícil criticar tu propio trabajo. Entonces lo que hacemos es que cuando un equipo diseña un proyecto, otro país diferente lo lleva a cabo. Y entonces donde se pilota es en un aula del nivel que habíamos dicho, pero en otro país, a veces también en el propio país, ¿eh? Si el proyecto es bonito, al final hay varios países que dicen yo quiero, ¿vale? Cuando los proyectos salen interesantes. Entonces varios países lo prueban y cuando ya lo han probado, le dan realimentación al país que lo desarrolló. Dicen, oye, pues no me llevó 4 horas, me llevó 6, no fue de esta manera, fue de esta, cambié aquello por lo otro y de alguna manera lo va haciendo suyo. Yo esto siempre me acuerdo de uno que habíamos desarrollado en España de la medida del tiempo. Si lo queréis mirar está en Stanford Math. Y nos dijeron los finlandeses que ellos no, porque medíamos la sombra, que aquí estamos muy parecidos en las longitudes de las sombras, pero en Finlandia la sombra a las 12 del mediodía eran 2 kilómetros. Claro, el sol está allá abajo todo el año. Y entonces nuestros relojes de sol les pareció que aquello no aplica, señores. No aplica la medida del tiempo con los relojes de sol que han diseñado los españoles. Portugal le pareció muy interesante y ellos sí que se animaron a hacer relojes de sol. Entonces esta parte de lo que a mí me funciona puede que a ti no solo pasa por la ubicación geográfica o por el idioma, también me va a pasar por el contexto del centro. A lo mejor yo estoy presentando un proyecto que se llevaría a cabo fenomenal en un colegio privado del centro de Madrid, donde solo me vienen... Y ese mismo proyecto, si lo llevo a un barrio deprimido de las afueras, de quién sabe dónde, pues ese proyecto no funciona. Entonces, parte de lo que hemos intentado hacer en estos proyectos ha sido, ¿funcionará también en otro sitio? ¿Puedo yo esto cambiarlo de contexto? ¿Se apoya demasiado en lo que la familia tiene que aportar? ¿Se apoya demasiado en cosas de...? Entonces buscamos que sean replicables en distintos sitios, que no dependa tanto del contexto donde se lleva a cabo. Y también buscamos que nos permitan moverse en cierta franja de edad. ¿Veis que aquí pone 9, 12 años? Dice, hombre, no es lo mismo un niño de 9 que un niño de 12. Dice, sí, pero con no demasiados cambios, yo puedo tomar ese proyecto y llevármelo a 9, incluso a 8. La mayoría admiten un poquito más o un poquito menos, según casi la creatividad del docente que conoce a sus niños y dice, hoy esto lo van a hacer seguro, no, aquello yo creo que mejor lo salto. Entonces, cada uno tendrá su motivación. Les voy a contar varios. Este de aquí es arte con sombras y yo creo que la motivación es bastante clara, ¿no? Salimos del arte. ¿Han visto alguna vez algún museo de sombras o han visto este tipo de arte? El arte hecho con sombras. Se pueden hacer cosas maravillosas. Por ejemplo, 3D. Vemos aquí un montón de chatarra que cuando se le pone una luz de la manera adecuada, pues hace una sombra. Este de aquí es un artista muy gracioso que utiliza elementos muy tontos, en este caso es una manzana mordida, y lo que hace es añadir dibujo a la sombra. Estamos hablando de una idea totalmente distinta. Este era 3D, este es 2D añadiendo. Y este de aquí que también funciona en un plano, también es 2D, pero la sombra se crea gracias a unos pequeños resaltes, entonces estas pequeñas fronteras permiten crear esa sombra y entonces hacer esos dibujos. Entonces el arranque es el arte, es el cómo se generará esto. Ya tenemos ahí el elemento ese de la curiosidad que hablaba al principio. Qué curioso esto, ¿cómo se hará? ¿Cómo podemos hacer nosotros sombra? Y se les plantean... Hablaba antes de las tareas que me llevan un poco más allá. Observa el siguiente escenario. Predice cómo se verá la sombra cuando apuntes así con la linterna.
Dibuja la sombra que crees que se verá y comprueba si tu predicción se corresponde con tus observaciones. Si uno agarra el currículum competencial, todo esto está. Hacer predicciones, trabajar de manera abstracta, descomponer mentalmente una figura geométrica en la cabeza, el método científico, una hipótesis, luego la valido. Hay un montón de competencias. Y dice, ¿y cuál es el saber? Digo, ahora voy, tranquilos, porque los saberes también están ahí, los contenidos están. Pero todo esto que estoy desarrollando aquí son competencias, porque el alumno se va a encontrar con situaciones como esa, no de las de Pedrito tiene 2 peras, Juan tiene 5 manzanas, ¿cuánta fruta tiene? Y luego les decimos, no se pueden sumar peras y manzanas, dice, a menos que el profe me ponga ese problema. Vale, esto es real, esto es un problema que ahora yo, profe de mates, digo, espera, que en cuarto yo tengo que trabajar la medida, yo les tengo que enseñar a medir con una regla, ¿eh? Ah, oye, ¿y cuánto mide? ¿A qué distancia estoy poniendo cada una de las cosas para que la sombra sea no sé qué? Y no sé si habéis hecho alguno dibujo técnico, pero cuando uno llega a una secundaria y se pone a hacer dibujo técnico, esto ayuda muchísimo, esto es una preparación para lo que vendrá luego. Claro, claro. Entonces, visto desde arriba, todas estas son las medidas que yo tomo, por ejemplo, de lo que estoy diseñando ahora. Y tengo mi linterna y tengo mis latas y lo compruebo y veo si la sombra crece o decrece. Y entonces, ¿es posible realizar esto sin pensar en lo que hago? Recordad antes cuando hablaba de la integración de cuerpo y mente. ¿Pueden los niños estar moviendo las latas sin pensar en lo que tenía? Es imposible. Entonces te obligo a que lo que haces y lo que piensas esté alineado. Tú no lo puedes hacer esto mientras piensas, bueno, pues esta tarde estaré con los amigos. No, tienes que estar pensando. Entonces conseguimos ese engagement, sí, que se junten esas dos cosas, esa integración. Y entonces, producto final, suele haber el reto que aquí se les propone esto es arte con sombra. Lo que te vamos a pedir es que tú hagas arte con sombra. Para eso tienes que hacer todo el camino de aprender cómo funciona la sombra y hacer arte con sombra. Y entonces tienen que esbozar un plano de la planta, construir el horizonte con respecto al plano, evaluar y mejorar para que se convierta en una verdadera obra de arte. Mira, yo es que en vez de 9 años los tengo en 12. Digo, fenomenal. Pues que hagan eso en una maqueta y luego tienen que trabajar proporcionalidad para hacerlo en la entrada del colegio, a tamaño 2x. ¡Hala, chicos! ¿Sí? Y acabo de llevármelo a 12, algo que estaba en 9. ¿A qué hora es? No, ¿a qué hora terminamos? Digo. Hay 45, gracias. Bien, vamos a ver otra. El punto de encuentro. Esta es de 6 a 9 años y lo hemos hecho en 6 y lo hemos hecho en 9, con enfoques muy distintos, porque entre los 6 y los 9 hay realmente mucha diferencia en los niños, quizás más que entre 9 y 12. Y es una actividad que ahí pone 5 o 6 horas. Es mentira. Es mentira porque se pican. Los niños de esta edad con este proyecto se pican y entonces se ponen y entonces quieren seguir. Y entonces es difícil sacarlos. ¿Qué les pedimos en el punto de encuentro? Pues sale de la asignatura de sociales, en nuestro caso, que es la parte de civismo, convivencia ciudadana. ¿Qué pasa en el patio? ¿Qué pasa en los recreos? ¿Qué pasa en la plaza del pueblo? Pues que nos peleamos, que no sé quién no está, ¿qué puede pasar? Y entonces no se les da esta lista la hacen ellos. Se les manda a observar en el recreo, el patio, a ver qué veis, qué conductas suceden que no son adecuadas, cuáles no nos permiten convivir a todos bien.
ignorar, no dejar participar, insultar. La lista se la hacen ellos. Yo he puesto esta que la encontré en Internet. Pero la lista la crean ellos de las cosas que son conflictos en su entorno. Y entonces nos ponemos a hacer estadística. Y entonces tenemos a un niño muy organizado que dice, y hace así, va poniendo palitos, ¿sí? Tenemos a uno que directamente lo que hace es, el primero que he visto era este, el segundo era aquel, ¿sí? Cada uno va tomando nota y registrar datos es fundamental, que un alumno aprenda a tomar los datos, registrarlos, darle sentido. Y no sé si alguna vez lo habéis experimentado, pero es precioso cuando tienes suficientes datos cómo sale de manera natural. En primero no, pero en tercero sí. Las tablas de frecuencia. Entonces, una de las quejas que siempre tengo con los profes de matemáticas es que hacemos spoiler constantemente. Llegamos a clase y decimos, el final de la película es este. Ahora vamos a escribir la película, ahora la vamos a ver. Y el alumno dice, ay, ya no me queda curiosidad porque me hiciste spoiler, yo ya sé cuál es la fórmula, yo ya sé cuál es la respuesta. Pero si yo te empiezo a dar datos y datos y datos hasta que te aburres de registrarlos y de poner palitos, en algún momento surge uno que lo que hacía este era que borraba el número anterior y apuntaba el siguiente. Y con su goma el tío dijo, yo ya tengo aquí una tabla de frecuencia, yo no vuelvo a contar ya más. Y entonces creó una tabla de frecuencia. Dice, ah, pero eso te lo crea uno. Digo, ya, pero le da un codazo al otro y dice, hola, ¿has visto cómo lo ha hecho ese? Y ya está, ya se contagian. Y luego, después, cuando ya no hago el spoiler, porque ellos ya lo saben, digo, por cierto, eso se llama tabla de frecuencias. Pero no te cuento, esto es una tabla de frecuencias, hazme una. No te hago spoiler. Esto viene detrás. Tú descubres la tabla de frecuencias y ahora te lo cuento. Ahora formalizo cómo se llama. Bueno, pues una vez que ellos ya tienen esa idea de tenemos que vivir en sociedad, tenemos que compartir este espacio, estos son los problemas que encontramos, suele pasar más esto que lo otro, nosotros hemos hecho ya, daos cuenta que hemos hecho aquí un debate, respetando el turno de palabra. Hemos trabajado la competencia oral, hemos trabajado matemáticas, por supuesto, estamos haciendo estadística, ¿sí? O sea, estoy todo el rato insistiendo en que aquí los saberes están. Yo el currículum voy haciendo check, 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 yo no doy punta sin hilo. Y entonces decimos, oye, ¿qué podríamos hacer? Y organizamos un debate, vamos a explorar qué soluciones hay, vamos a resolver problemas, no solo problemas matemáticos, hay muchos problemas. Y entonces vamos a hacer un debate. ¿Qué podemos hacer para resolver? No sé si conocéis esta página de Patio Habitable que habla de... ay, mira, no he preguntado en estos días que llego aquí, ¿los patios aquí también son un montón de cemento y 2 porterías? No. Bueno, algunos sí, algunos no. Me imagino que a lo mejor los del centro de la ciudad sean así, ¿no? Es una explanada de cemento, 2 porterías, los niños juegan y las niñas quedan en los rincones. Que ten cuidado, niña, que te van a dar, ¿sí? Bueno, pues la idea de qué podemos hacer en el patio para hacerlo un lugar más habitable, qué podemos añadir, qué podemos poner, pues ahora ya sí que dirigen ellos un poco la parte esta de tecnología, en la que realmente nos vamos a ensuciar las manos y vamos a producir algo. Este es uno de los proyectos que desarrollaron en Finlandia, lo que nos permitió trabajar otra competencia que necesitan los niños españoles y que está en nuestro currículum, que es esa pertenencia a Europa. Somos miembros de algo más grande que nuestro país, que es Europa, y entonces los finlandeses nos dijeron que todos teníamos que jugar al molki, que es un juego de madera al que juegan ellos, que se hace relativamente fácil, es de madera, cortar madera dentro de las cosas que los niños muy pequeños finlandeses ya hacen, ves allí en el taller y están con unas sierras que aquí cualquiera diría, Dios mío, niño, te va a cortar, ¿no? Ellos encantados de la vida con sus sierras, con su martillo y con su todo. Y la idea es, pongamos unos juegos de madera, hagamos el diseño, la construcción del espacio, las reglas del punto de encuentro. Veis aquí la lengua también, ¿verdad? Conforme voy diciendo cosas van apareciendo un montón de asignaturas. El diseño de la campaña de publicidad para el punto de encuentro. Esto incluye pedir permiso al director. Me llamó una de las directoras de los colegios con los que trabajábamos y decía, por favor,
que no me escriban más. Porque claro, escribir una carta formal forma parte del currículum. Entonces, señora directora, nos dirigimos a usted para explicarle que tenemos conflicto en el patio, necesitaríamos hacer uso de este espacio si fuera tal. ¿Sí? Y entonces los niños estaban escribiéndole cartas y cartas, pidiéndole cosas desde la asignatura de lengua, que la carta. Entonces, cuando proponemos esto en los centros, yo una de las miradas que me gusta hacer y que me gustaría que hicierais ahora es acercaros al proyecto con el ¿y qué hay de lo mío? Entonces, si yo soy el profe de música, ¿dónde está lo mío? Oye, no está. Pues es que yo quiero que esté. ¿Cómo podemos hacer, yo, profe de música, que sé cuál es mi currículum, que estos niños que están trabajando en el proyecto también tengan lo mío? Entonces, ¿qué se os ocurre? ¿Tenéis música también? ¿Dais música? ¿Nadie da música? ¿No tenemos a nadie de música? Sí. ¿Qué podríamos hacer en este rincón? No sé, con los niños veo trabajar la parte de percusión, por ejemplo, con esos toc-toc, digamos, unos palitos de música, trabajar ritmo, el tiempo. Vale, lo que estás diciendo sería interdisciplinar, porque lo que dices es, como yo quiero que hagan música, alrededor de este espacio meto la música. ¿Podríamos hacer que hubiera una necesidad? Mejorar el clima, dices como estrategia de qué más cosas podemos hacer, pues a lo mejor podemos cantar canciones en ese. Yo no sé si entendí toda la situación, pero como ellos habían registrado conductas de maltrato, ¿cómo revertir esas conductas de maltrato? Por ejemplo, haciendo música, no sé, de alguna manera, o cantando, digo, como una estrategia, entre otras tantas que se les podría ocurrir, ¿no? Otros juegos. Vale, podríamos a lo mejor preparar letras de canciones que se pueden tener en ese rincón, plastificadas, en el que cuando alguien va tiene letra y podemos cantar esta canción que nos quita las penas, por ejemplo. O podríamos hacer el paisaje sonoro del patio. Podemos hacer una grabación de a qué suena el patio y a qué querríamos que sonara. ¿Tenemos campanitas? A lo mejor las podemos poner. Estoy improvisando ahora, ¿eh? O sea, me estoy acercando desde... Por ejemplo... ¿Sí? Resulta que hemos visto que el sonido del patio no es agradable, nos gustaría tener música, claro, esto es, en ese debate uno sabe, ¿os acordáis que antes decía yo que orquesta? El director sabe a dónde va, tú sabes que los niños van a acabar haciendo un xilofón y entonces empieza, ¡ay, qué mal suena! Es que no es agradable, es que no tenemos pajaritos. Querríamos poder tener también, ¿no? ¿No os parece? Y entonces, si no sale solo, lo añadimos nosotros. Y entonces ahora hacemos un instrumento musical. Y ese instrumento, que como él dice, para crear ese instrumento voy a necesitar también medir y escalar. Perfecto, ¿entra en el temario? Sí. ¿Matemáticas? ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Qué día lo haces tú? El jueves, vale, pues yo el viernes, ¿sí? Y ya estamos diciendo todos el que hay de lo mío. Sí. A palo de 9 años podrían medir la frecuencia también para ser más exactos. La frecuencia del xilofón, digo, de cada... Claro, y jugar con la medida de longitud y la frecuencia con la que está sonando para que sean realmente notas, no un sonido al azar, sino divino. Bueno, es que si quieres lo llevamos más arriba. Claro, esto siempre se puede subir un poco y siempre se puede bajar un poco, sí. Tranquilicen golpeando el gong. Ay, me encanta. Un saco de boxeo, un gong, educación física. ¿Dónde está educación física? No, pero pensando en el sonido, pero es que el gong tranquiliza. Sí, sí, sí. Pero eso es que ahora ya de repente estoy viendo al de educación física proponiendo juegos mucho más movidos de, oye, si tú estás angustiado y por eso le andas zumbando a los demás, vete allí. Vete allí que tienes un juego activo en el que puedes soltar un poco de esto. ¿Veis cómo crece? La mirada es el que hay de lo mío. Yo sé mi currículum y a ver cómo consigo que para resolver su problema
tengan que pasar por mi currículum. Este me ha encantado porque es de infantil, que infantil son como muy lindos y te lo compran todo. Esto, para ellos, un problema realista es cualquier cosa. Ven al cole, ya. O sea, ya, te llegan vendidos. Es un cuento que habla de una oveja que se esquila a sí misma para darle su lana a su amiga la jirafa. Le hace una bufanda de su propia lana. Y entonces la propuesta para los niños es pues, que van a hacer una jirafa, van a hacer una bufanda para la jirafa y van a tejer. Entonces, estudiamos todo el proceso. Los que seáis de infantil, veis que está aquí la parte de secuenciación de una historia. Esto también llevaría la parte de verbalizar en qué orden suceden estas cosas. Cuéntame cómo se esquila la lana y cómo es el proceso para llegar a tener un jersey. Pero también tenemos matemáticas, porque las bufandas suelen llevar algún patrón. Entonces tenemos aquí toda la parte de los patrones, reconocimiento de patrones. Alguien ya está viendo aquí también el pensamiento computacional, ¿verdad? Y entonces lo que estamos diciendo es, bueno, esto es un patrón, vamos a ver bufandas, vamos a ver qué patrones seguían, qué reconocéis. Y vamos a pintar la lana, vamos a tintar la lana. Y a que alguna vez os ha pasado lo del circulito que había que hacer con los colores primarios, las mezclas. Vamos a hacerlo de verdad. Y entonces, claro, todo salía marrón, ¿vale? Hubo que todos habíamos pasado por ahí, ¿verdad? Y este también, y este también. Bueno, vale, sí, hay un sumidero en el marrón en el que acabaríamos siempre. Este ya está muy bonito, lo apartamos. Y entonces ellos mismos están tintando ahí la lana. Vimos que, y también sacaron los pigmentos, ¿vale? O sea, se usó con lombarda para el morado, se usó para el verde espinaca, entonces estuvieron viendo también el cómo sacar pigmentos, ¿vale? Este es un proyecto que llevaron a cabo de estos profes que cuando les das un proyecto crece y crece y crece, porque siempre se les ocurre otra derivada por la que seguir. Y luego hicieron su propio diseño de mi bufanda va a ser de esta manera. Y entonces aquí ellos ya tenían el patrón con el que ellos querían hacer la bufanda. No sé si sabéis que la primera máquina así tecnológica, el primer invento tecnológico es el telar. Entonces hacen unos pequeños telares, no sé si lo habéis hecho alguna vez, es un cartón y aquí tenemos unas lanas transversales. Y entonces el niño va arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, y cuando llega abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, y todo esto lo que está haciendo es un tejido. Entonces cada niño tenía su cartoncito, que eso se hace fácil, con esa lana blanca que hace la guía, y cuando eso ya está terminado, que psicomotricidad fina totalmente, en vez de tenerlo coloreando el número 3 por dentro de color verde, pues sí, psicomotricidad fina para hacer esto, y cada niño generaba un trocito de esa bufanda. Y luego se pegaron todos los trocitos y teníamos una larga bufanda que podíamos poner alrededor del cuello de la jirafa. El siguiente que os quiero contar, el Pin People. Tenemos dos versiones de todos los de STEAM City. Buscamos que hubiera una temática que se repetía en pequeños y en mayores, ¿vale? Entonces hay un Helping People de 6 a 9 años, que es el que os voy a contar, pero tenemos un Helping People para enseñanza media. El de enseñanza media trataba de los alumnos van a empatizar con las personas mayores y la necesidad de una asistencia que ellos tienen, esos andadores con los que andan, van muchos con un andador, ¿qué podemos añadir a ese andador para resolver problemas que esa persona pueda tener? Por ejemplo, un Alexa que le avise, te has tomado ya la pastilla a tal hora. Por ejemplo, ¿vale? O sea, cada grupo iba dando con qué podemos añadir a. Y el proyecto incluía ir a una residencia de ancianos, tener conversaciones con ellos y entender. Veis que aquí estoy de nuevo metiendo sociales, metiendo muchas cosas.
¿Cuál era el de, o cuál es el Helping People de 6-9 años? Lo que queremos es que se pongan en el lugar no de una persona mayor, sino de una persona invidente. Y entonces trabajamos desde esa perspectiva de qué pasaría si tú fueras invidente y tuvieras que orientarte en el colegio. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo ayudamos a un niño invidente que venga al centro? Y se hizo la parte de ponte en situación, entiende qué es esto de ir sin ver. Empezaron a trabajar con el alfabeto braille. Cada uno, veis que son letras, este se hizo en 6 años, ¿eh? O sea, apenas saben escribir en español y ya están escribiendo en braille con plastilina. Y todo el trabajo de hacer su nombre en braille era como, es que es el mío, y muchos se lo aprendieron. ¿Y cómo hacemos para que ese niño se pueda orientar? ¿Cómo va a saber cómo es nuestro cole? Y entonces la idea es, vamos a hacer un mapa de nuestro cole que un niño invidente pueda entender. Claro, el primer paso es hacer un mapa de nuestro cole. Veis aquí las matemáticas a tope. Veis aquí cómo los niños tienen que orientarse y dicen, bueno, es que por aquí se entra, por aquí está la clase de no sé qué, allí están las canchas, aquí no sé qué. Pues claro, todo esto es así a mano alzada, esto no responde a la realidad. Ahora vamos a ver si efectivamente lo podemos hacer respondiendo a la realidad. Y lo hicieron, decidieron ellos cómo iba a ser el formato de ese mapa, y es un cartón muy grande en el que todos los muros están hechos con plastilina, y entonces cuando pasan la mano ellos saben qué dependencia es, y todos los carteles de qué dependencia es tienen su traducción a braille. Entonces un niño invidente puede saber cuál es el mapa del colegio solo pasando la mano, y encuentra por un lado la descripción física de los límites y por otro la descripción en braille de qué es esa dependencia. Este es otro proyecto de los que se alargaron, porque además, como les gustó tanto, la profesora dejó ese cartón en el aula, y conforme los niños volvían del recreo o lo que fuera, pasaban por allí y seguían arreglando cosas, y pasaba un mes y seguían añadiendo detalle, y la canasta. Y aquello era un proyecto que seguía siempre en el aula, seguía siempre con ellos. Otro de infantil, el jardín de Juanita, pone 15 o 20 horas porque es otro de los que se nos hicieron grandes, ¿vale? El proyecto empezó chiquito, pero creció. A veces, cuando la idea da de sí, empiezan a crecer ellos solos de manera casi orgánica. Es Juanita, que es una mariquita, que es un personaje que en este centro usan en la asignatura de filosofía infantil. Y bueno, Juanita es el personaje que tienen ellos presente, pero podría ser Juanita o cualquier otra. Insisto que en infantil te lo compran todo. Y entonces Juanita dice que en el patio del colegio, que ella querría tener más plantas, más verde, que nos faltan espacios verdes. Y entonces se manda a los niños, insisto que estamos hablando de niños de 5 años, se manda a los niños al patio a hacer una estadística. Tenemos árboles, tenemos plantas, y entonces van marcando, veis que está todo con iconos porque esto empezó a hacerse a principio de tercero infantil, o sea, son niños que todavía mayoritariamente no saben leer. Hacen su estadística y vuelven a la clase, ¿qué podemos hacer? Vamos a... Y lo que dicen es, vale, sí, nos faltan elementos verdes. Vamos a ver cómo añadimos más, cómo vamos a diseñar nuestro jardín. Y entonces los lanzan a medir el jardín. Evidentemente nadie les da 1 metro, intencionadamente. Y entonces los niños de 5 años empiezan a medir en pasos, en palmos, a mí me da 7, a mí me da 4, ¿qué hacemos? Y cuando por fin la profesora les da 1 metro, los niños dan las gracias, que viene a ser de nuevo el inverso del spoiler. Si tú llegas y te doy el metro y te enseño a medir, pues esto es un ejercicio. Si yo me espero a que tú necesites el metro, cuando tú sales por aquí me das las gracias por haberte dado el metro. Y ese es el objetivo, que el alumno me dé las gracias por haberle enseñado. De manera que descubren unidades de medida no estándar,
se les descubre la unidad de medida estándar. Hemos construido la medida en tercero de infantil con la idea de medir ese jardín en el que vamos a trabajar. ¿Qué necesitará nuestro jardín? Veis que de nuevo estoy tocando currículum, las necesidades de las plantas. Y entonces organizan una indagación. Un equipo tiene que probar con tierra, sin tierra. Otro equipo prueba a no regarlas, pobrecitas. Otro equipo planta cosas diferentes para ver cuáles van mejor. Y este equipo, el de la luz, tenían que investigar qué efecto tenía la luz. Y entonces ellos fueron los que tuvieron que decir cómo iban a resolver. O sea, todos lo eligieron ellos, ¿eh? Lo que pasa es que este era como el menos evidente. El del agua, pues no la regamos, sí, vale. Y ahora el de la luz, y entonces fueron ellos los que diseñaron el espacio donde iban a meter la planta para dejarla sin luz, que lo colocaron también en una zona oscura, y entonces vieron cómo efectivamente aquellas semillas habían salido de color blanco y rapidísimo hacia arriba buscando por dónde encontrar la luz. Entonces toda la indagación, todo el proceso de indagación científica, insisto, con 5 años. Y diseñaron sus jardines, pintaron sus jardines, se mancharon con la tierra, plantaron, regaron y trabajaron en el jardín de la Mariquita Juanita. Hasta aquí lo que quería hoy contarles. No quiero terminar sin agradecer a todos los profesores de Finlandia, Suecia, Lituania, Italia, Portugal, Bélgica y España que han colaborado con nosotros, porque todo lo que nosotros desde un estado, digamos, de universidad, de profesores, de magisterio, podemos diseñar siguiendo unas pautas más teóricas, si no lo podemos llevar a un aula, no tiene sentido. Entonces, si no existe esta colaboración entre yo que leo una investigación y tú que lo llevas a cabo en tu aula, nada de lo que hacemos tendría sentido, quedaría aquí. Entonces, yo creo que esto es un llamamiento a esa colaboración entre los que estamos de un lado, los que están de otro, para que puedan hacerse cosas con sentido, basadas en la evidencia. Y eso, quiero agradecer a todos esos docentes. Nada más por mi parte, si tienen alguna pregunta, encantada de seguir el debate. Del aprendizaje basado en proyectos, he leído bastante, estoy bastante metida en el tema. La duda que siempre me queda es el tema de la evaluación. Que es, o sea, es una duda para todo en realidad, pero en esta metodología siempre se hacen. No sé si tenés alguna idea o algo para compartir sobre la evaluación. Tengo que hacer primero un matiz. La evaluación la tenemos clarísima, la formativa. Esa es la evaluación, la que no hay problema. La que es un problema es la sumativa solo, la calificación. Y esa solo es un problema cuando la administración se empeña. Es decir, yo no necesito darle al niño un número constantemente. Yo solo tengo que hacerlo cuando nos estamos refiriendo a esto, ¿no? A la sumativa, al cómo le pongo nota a esto. No. Justo con Magdalena, por 2 años fuimos las 2 maestras, con ella que es Magdalena, en la misma clase y hacíamos bastante aprendizaje basado en proyectos. Y siempre nos costaba horrible la evaluación, porque haces una rúbrica para evaluar si el niño, no sé, comprende lo que sea, o no sé, se me ocurre un ejemplo ahora. Sí. Pero claro, después en el momento en que vos decías, bueno, a ver, de las 30 alumnos, realmente pudimos ver si todos llegaron en la rúbrica a lograr lo que tenían que lograr. Y claro, en el vorágine de la clase nos hacía imposible de evaluar. Sí, pero es que eso, o sea, me estaba hablando de esa evaluación final, la forense, de llegó el niño a esto, ¿no? O sea, llegó al final a conseguir esto en esta rúbrica que tengo. O sea, estás mirando como al final del proceso, ¿no? O sea, porque lo vas construyendo, ¿no? Supuestamente, si vos tenés que lograr que el niño comprenda o evalúe o se comunique en el grupo en el que está trabajando, cada clase o en la secuencia del proyecto. A lo largo del proyecto lo íbamos evaluando bastantes veces y a ver esa evolución. Pero como que nunca llegábamos a hacerlo, no nos daba el tiempo, no teníamos el espacio, las niñas también, no sé.
Vale, sí, o sea, lo que quiere es estar seguro de que todos ellos han alcanzado todo. O que quedaron, no importa, pero hablar de dónde están o cómo van. O sea, lo que no sé hasta qué punto tiene sentido intentar evaluar 30 cosas de 30 alumnos una sola cosa, sí podríais. Y el problema era que era 30 por 15 cosas queríais saber. 3 cosas por niño. Bueno, ahí se puede tener una entrevista, se puede mirar poco a poco. O sea, yo creo que lo comentábamos ayer en otro contexto, algunas veces intentamos sacar más decimales de los que son necesarios. O sea, dentro de la... Si uno conoce a esos 30 niños, que suele ser el caso, cuando teníais unas anotaciones muy detalladas de cada uno de ellos, ¿os salía alguna vez algo que dijera, ¡uy, qué sorpresa! Nunca pensé que Antoñito iba a tener un 6. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué necesitamos 700 anotaciones? Si nosotros ya sabemos dónde está Antoñito, si Antoñito discute todos los días, discute también cuando hace proyectos, en este y en este y en este. Entonces, a lo mejor yo no necesito en todos los proyectos evaluar la capacidad comunicativa y de respeto al compañero de Antoñito, porque yo lo voy viendo, en este proyecto no me fijé, pero en el próximo sí, porque uno vuelve sobre los criterios, las competencias las trabajamos muchas veces. ¿Necesito yo todo el tiempo anotar de todos mis alumnos dónde están? No. Necesito saber al final del proceso, justo antes de que me lo pida la administración, ahí sí. Pero posiblemente estáis como nosotros, ¿os piden un entero o os piden decimales? Es un entero. Un entero lo dices así. 3. ¿Tienes que justificarlo a los padres? Claro que sí. Pero tenemos unos criterios y unas competencias en las que dice, esta es en la que el niño todavía no llegó. Esta otra es en la que el niño no llegó. Si estás muy pendiente de realizar las anotaciones, a veces se te olvida estar en el proyecto. La educación STEAM es un proceso. Y en ese proceso tú tienes que estar arremangado con el niño, trabajando. No puedes estar todo el tiempo de certificador de competencias. Entonces, yo creo que tenemos tendencia a sacar más decimales de los necesarios, porque total, si luego vas a redondear. Deja que el proceso fluya y al final piensas y si tienes alguna duda, dices ahí, no tengo claro dónde está este niño. Vale, pues creo una situación para ese niño en concreto del que tengo alguna duda, pero siempre sabemos más de lo que pensamos. O sea, yo creo que es un poco nuestra inseguridad la que nos hace tomar más notas de las necesarias, que a veces es solo ruido del proceso. Yo en octubre igual no tengo que tomar tantas notas. Bueno, digo octubre porque nosotros empezamos el curso en octubre. ¿Cuándo empezáis vosotros? En marzo. Y, vale, pues en marzo igual yo no tengo que estar todo el tiempo anotando, yo tengo que dejarlos que vayan haciendo. Si yo no tengo que ver hasta que llegue al final, no tengo que ver si sí o no tiene esa competencia. Entonces hay que dejar que el proceso también vaya fluyendo y ya va uno viendo. A veces yo creo que anotamos demasiado. O sea, que yo diría que la respuesta es ser menos ambicioso en la recogida de datos y más ambicioso en el trabajo de pie para estar presente en lo que está pasando ahí. No sé si... ¿Sí? Capaz que me voy un poquito de tema. Yo soy profesora de física practicante. Cuando evaluamos, puede ser un chiquilín muy bueno cuando le presentás una tarea y te la realiza, te la termina, pero revoluciona toda la clase. Entonces como que eso lo desnivela o desnivela toda la clase y ella terminó. Cuando vos vas a evaluar una tarea que está excelente, la parte de compañerismo o de conducta, ¿se la restamos, la dejamos, le damos otro trabajo que compense para que se quede tranquilo, entre comillas? Va a sonar un poco atópico, pero me encanta que me haga esta pregunta. El derecho a la educación lo tienen todos los niños que hay en la sala. El torpe,
el mediano y el muy rápido. Y que ese niño haga la tarea perfecta, pero revolucione la clase, no es un pero revoluciona la clase, hace la tarea perfecta y por lo tanto revoluciona la clase, no tiene nada más que hacer. Un niño aburrido es terrible, o sea, es lo peor que podemos tener en un aula, un niño aburrido la va a liar, seguro, y si no la lía, está muerto, o sea, no podemos tener un niño ocioso. Y es un derecho que él tiene, el derecho a la educación, a llegar a lo más que él pueda. Por eso, en algún momento he mencionado las tareas de suelo bajo y techo alto. ¿Qué recorrido he preparado yo para que haya un camino más allá de la perfección? ¿Hay una tarea suficientemente abierta como para que pueda seguir, que en ningún momento haya terminado? Si yo estoy trabajando con evaluación formativa, cuando él me presente la tarea, una tarea nunca está terminada, siempre admite un poco... Oye, ¿y has pensado si esto pudieras hacerlo en Scratch? ¿Y has pensado si esto lo podríamos hacer con muelle? ¿Y si no tuviéramos esto? Sigue. Y eso es currículum del año que viene. ¿Qué más da? Yo no puedo tenerlo aburrido. Entonces, un niño aburrido es una pena, es un desperdicio de tiempo de tal, y un problema en el aula. Entonces, el techo alto... Yo creo que es una de las cosas que tenemos que tener siempre presentes cuando hablamos del DUA. El DUA no es solo poner un tipo de letra que el niño disléxico le resulte más cómodo o poner huecos entre una pregunta y otra para el que perdió la atención. Es también dejar recorrido para el que ya terminó, porque uno no termina de aprender o no debería terminar de aprender. Entonces ese niño tiene que irse a casa siempre habiendo aprendido algo más. Entonces, el ponerle en su calificación, no se esforzó, ¿le diste una tarea que le costara realmente un esfuerzo? O sea, yo creo que ahí hay que hacer mucho de autoanálisis. Es que estaba enredando, yo le di algo que hacer cuando estaba ocioso, yo le di algo que realmente le supusiera un reto para que se esforzara. Entonces, muchas veces la penalización viene de ahí. Y yo ahí sí que soy bastante defensora de que si la ley marca una serie de competencias y la competencia es ser capaz de resolver situaciones de física con problemas de tal tipo y el niño lo hizo, lo hizo. Si yo tengo que arreglar un conflicto de comportamiento, eso no lo califico, eso lo evalúo. Le doy evaluación formativa, hablo con él, le pido que se mantenga sentado en clase, lo resuelvo igual que un conflicto en el patio. Porque yo en el patio no digo te bajaré la nota de física por haberte peleado con Pedrito, ¿no? No lo llevo a calificar. ¿Pero por qué en el aula sí? Bueno, es igual, es un conflicto que resuelvo con evaluación formativa, te explico cuál debería ser tu comportamiento, pero no te bajo la nota de física, porque la ley no me ampara, al menos la ley española no me ampara, para que yo diga, te quito 2 puntos por mal comportamiento o por no traer la tarea. Si lo sabe sin hacer esa tarea, tengo que subir, tengo que ir con él hacia donde me lleve, en mi opinión. Hola, yo tengo una pregunta. ¿Cuál sería la puerta que hay que abrir o que hay que cruzar para pasar de un trabajo interdisciplinario a un verdadero trabajo STEAM? Se tienen que necesitar unas a otras. Cuando un centro está trabajando en interdisciplinario, para mí, para yo distinguir uno de otro, normalmente mi pregunta es ¿qué pasa si el profesor de física no quiere participar? Y si la respuesta es, nada, el resto funciona, entonces es interdisciplinar. Si no hay ese me necesitan para resolver el problema, lo que hablábamos antes del reto de música. Ellos pueden ir allí y además hacer algo de música, pero si no lo hacen, al proyecto no le pasa nada. Pero si el proyecto dice que tiene que haber un ambiente sonoro concreto, ahora ya la música es necesaria. Entonces, si yo puedo quitarlo y no se nota, es que todavía no había llegado al nivel de transdisciplinariedad. Tuvimos un centro en el que, para hacer uno de los proyectos que no lo he traído aquí, pero uno de los que hemos desarrollado con centros, agarraron a todos los niños de 15 años, los llevaron a todos a una sala
75 chavales de 15 años trabajando durante una semana entera sin horario. Y por allí iban los profesores que tenían a esa hora clase con alguno de los 3 grupos. Entonces siempre había al menos 3 docentes en aquella sala, siempre. ¿De qué? De lo que dijera el horario del profesor. Y ellos iban, y en aquel entorno se parecía a este esquema que os he enseñado antes, en el que hay una pradera en la que todos los alumnos están y hay varios profesores. Y esos profesores iban y a lo mejor los alumnos hacían una pregunta y le decía, ay, no, luego cuando venga el otro esta no te la sé responder, luego cuando venga el otro, pero salvo eso, los alumnos no sabían en qué materia estaban. Ellos estaban trabajando en el proyecto y pasaron una semana entera rompiendo con los espacios, rompiendo con los horarios, rompiendo con las materias, y si hubiera faltado alguno de ellos habría sido un desastre. Eso es transdisciplinariedad. Sí, esa es mañana a la 1:30. Sí, a la hora de presentar las propuestas me resultaba que el público de secundaria, cuando le cuentas el jardín de la mariquita Juanita, te mira un poco como, bueno, esto a mí no me vale. Y al revés, si yo empiezo a hablar de cada materia en vez de del docente que está con ellos todo el tiempo, pues también. Entonces, como tenemos enfoques un poco distintos, cuando me dijeron de venir, dije, yo creo que mejor separamos una y otra, y entonces mañana hablaré desde una perspectiva más de enseñanzas medias. Ya soy de secundaria superior, en realidad, Ajá. más tiempo, pero quería escuchar este enfoque de primaria. Sí. Tenía, creo que, un pensamiento errado. Perdón, o sea, yo soy de Argentina en realidad, pero escuchaba a la profe, creo que sos de Uruguay, ¿no? Que decía que acá ya esto se venía haciendo y ahora surgió el nombre. Y para mí creo que no es así, porque en realidad estamos trabajando más esto interdisciplinar y no lo transdisciplinar. Entonces me interesa mucho. En inicial lo veo muy bien plasmado, el STEAM, digamos, pero en primaria ya no. Y en secundaria se me hace que somos profes aislados que... Cuanto más alto el muro, mejor. Por eso, perfecto. O sea, en secundaria es mi materia y de hecho es muy difícil que un profe de primaria no sepa de varias materias, y no solo eso, cuando él sale del aula y entra un especialista, normalmente sabe lo que está haciendo también. Hay un algo que no pierden de vista lo que los chiquitos hacen, incluso cuando no están, tienen un ojo más. Y en secundaria pregunta, oye, estos chicos están haciendo derivadas en física, y dice, sí, ¿las han visto en matemáticas? Y la respuesta es no sé. No es que no te digan que no, es no sé, que es mucho más grave. Es no lo sé, no, creo que no, porque me dijeron que no sabían, pero no más. Entonces, en secundaria el trabajo es mucho más complicado porque partimos pues, de un punto mucho más alejado de infantil, partimos también de unas dinámicas muy distintas de movimiento del docente dentro del aula, dentro de la materia. Sí, es una perspectiva distinta. Chicos a competir en olimpiadas de matemáticas, y en olimpiadas justamente se plantea dónde aplicarlo, ¿no? O sea, y estas situaciones problemáticas que los chicos quedaron, no, a mí me enseñaron las fórmulas, ¿no? Cómo resolver esto. Entonces, claro. Por eso me preguntaba. Claro, pero esa es la diferencia entre saber la materia y ser competente en ella. Porque yo puedo saber, ese conocimiento lo tiene también Alexa. Yo puedo decir, Alexa, x al cuadrado menos tal, ¿cuánto vale? Y me contesta. O sea, mi hijo, el pequeño de 9 años, hace los deberes con Alexa. Yo no sé si la profesora lo sabe, un saludo, pero él le pregunta constantemente a Alexa cómo se dice no sé qué en inglés, y Alexa se lo dice, y cómo se deletrea, y Alexa se lo dice. Con lo cual es Alexa escribiendo la hoja. Hasta que él no haga una frase con eso, hasta que él no lo lleve a la competencia, el saber lo puede tener hasta una máquina. La competencia es lo difícil de alcanzar. Y claro, en las Olimpiadas van buscando la competencia, hay que prepararlos para eso. El mundo les pide la competencia,
No les pide que sepan una fórmula, les pide que en una situación mínimamente realista sean capaces de saber qué fórmula hay que aplicar. Y, por supuesto, sabérsela. Sí. Sí. Sí, hay que darle más. Claramente, o sea, no podemos dejar a un niño muerto de hambre educativa, académica. Bueno, no sé si hay más preguntas. Bueno, agradecemos entonces a Belén con un fuerte aplauso. Y bueno, y con esta última conferencia finalizamos la jornada del día de hoy, agradeciendo a todos los participantes que se hicieron presentes, a todos los que nos acompañaron a través de streaming por el canal de YouTube de Ceibal. Y de esta manera entonces los invitamos a participar en el día de mañana, donde se contará con las siguientes actividades. Enseñar ciencias en un contexto desafiante e inclusivo, que estará a cargo de las profesoras Andrea Cabot, Pierina Pilati y Emi Subirón. El binomio experiencia-educación, los campamentos científicos pedagógicos en la formación inicial de la docencia, a cargo de Carmen Andrioli. Y Matific como recurso para problematizar la enseñanza de la matemática, fortaleza del proyecto MATEC, que estará a cargo del Departamento de Matemática de Ceibal. Buenas tardes para todos y muchísimas gracias.